Buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo servicio. Invitamos a pasar a las personas que ya han ido llegando. Bien, vamos a tomar asiento. Hoy empezamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado Piedad, el camino para la transformación y la fortaleza espiritual. Y hoy vamos a tocar un texto que es introductorio a todos los mensajes que vamos a compartir durante 7 semanas. Entonces yo le animo a que pueda usted venir cada semana. Y en vista que el calor está fuerte, ¿no es cierto? Usted va a comprender y me da permiso de quitarme la corbata. ¿Sí? ¿No se siente mal si me quito la corbata? Ya, hermanos, porque ya a estas alturas no, estoy yendo en contra de mi teología. Pero ya la verdad ya era complicado, así que no se va a ofender, ¿no es cierto? Gracias. Ahora sí. ¿Las mangas también? No, ya. Ahí no llega mi teología, ya no llega mi teología. Van a ser 7 temas los que vamos a compartir cada semana. Y vamos a hablar hoy de algunos fundamentos bíblicos para la piedad, ¿correcto? La siguiente semana hablaremos acerca de lo que son las disciplinas espirituales y el poder que ellas tienen. Y las siguientes 5 semanas lo que vamos a tratar son disciplinas espirituales prácticas, ¿correcto? Así cuando hablamos de mayordomía, comenzamos con fundamentos bíblicos y comenzamos a abordar diferentes aspectos de la mayordomía de forma práctica. Vamos a hacer lo mismo con el tema de la piedad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, pero yo quiero tomarles un paso oral para cerciorarme que lo que intentamos hacer está cumpliendo con los objetivos. ¿Qué dice Mateo 25:29? No vale leer la Biblia. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, verso 29? Ni la Biblia, ni el celular, ni la tablet, nada, de memoria. ¿Qué dice? Ya no está en la pared. ¿Qué dice? A ver, las mujeres, a la voz de 3, 2, 3. Varones, denles ejemplo. 2, 3. 1, 2. A ver, repitamos, Mateo 25:29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 25:29. Una vez más, a ver, ya para que nos animen a los pastores, pues no, que están aprendiendo de memoria los textos bíblicos. 2, 3, porque al que... Mateo 25:29. Ahora, ¿cuál va a ser el desafío de estas 7 semanas? Va a tener que aprenderse de memoria Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Correcto? Nosotros tenemos aquí un resumen de los 2 versos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver cómo vamos cada semana. Bien, permítame, a modo de introducción, decir lo siguiente. La vida cristiana han dicho los expertos, ¿no?, que es como una carrera, la cual muchos empiezan, pero solamente unos cuantos llegan a la meta, y otros más la abandonan en el camino. La vida cristiana es una carrera de larga distancia y de grande resistencia. Si no, lo que podemos hacer, si dudamos de esto, hay que simplemente recordar cuántas personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida cristiana han abandonado la fe. No digo que se han cambiado de iglesia, digo que han abandonado la fe. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, pero la verdad es que muchos han empezado la carrera,
¿no es cierto? Y muchos también en el camino han terminado quedándose. ¿Cuántos alguna oportunidad no han sentido, no han creído que ya ha llegado el momento de abandonar la fe? Quizás alguna vez tú, producto de alguna circunstancia, has pensado y dicho, hasta aquí nomás llego. Ser cristiano es sumamente complicado, no puedo más, ¿no? O cuántas veces tú, atraído por otro tipo de creencias y de enseñanzas, ¿no?, has sido seducido y tentado a ir detrás de otros movimientos religiosos que se hacen llamar cristianos. ¿Cuántos? En la mañana hicimos una encuesta y había un grupo de personas que en algún momento vieron peligrar su fe. Yo en decenas de veces, en los más de 30 años que llevo caminando con el Señor, a veces he llegado a pensar que ser cristiano es muy difícil y que es más fácil abandonar la carrera de la fe que terminarla. Pero gracias a Dios que uno ahí, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, uno se ha podido mantener en las cosas de Dios. Porque si no fuera por Dios, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿dónde estaríamos el día de hoy? ¿Cierto? Eso a modo de introducción. Una segunda cosa que quiero decir antes de empezar con el mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes han añorado o han soñado ser parte de una gran iglesia. ¿Qué sería de ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes fueran parte de una iglesia grande, numéricamente hablando, una iglesia en infraestructura grande, una iglesia ubicada en una zona estratégica de la ciudad, una iglesia que tiene muchos años de presencia en la sociedad, una iglesia histórica, ¿no es cierto? Una iglesia que tiene 20, 30, 40, 50 años en la ciudad. Y más aún, que esa iglesia ha sido fundada por uno de los líderes cristianos de mayor representatividad en el mundo. ¿No? Que ustedes comienzan a hurgar en la historia de esa iglesia y se dan cuenta que quien fundó esa iglesia fue un líder que mundialmente es reconocido. ¿Cómo se sentiría usted ser parte de esa iglesia? Yo he preguntado a algunos cristianos y, pastor, tremendo privilegio, ¿no? Tener una iglesia cuyas estructuras sean grandes, tener una iglesia cuya historia de influencia tenga muchos años en la comunidad, tener una iglesia o ser parte de una iglesia donde el fundador o los fundadores son gente histórica en lo que se refiere al evangelio, sería tremendo. Pero ¿qué pasaría si esa misma iglesia grande, histórica, con fundadores históricos, con estructuras grandes, comienza a desviarse de la doctrina? ¿Qué pasaría si esa iglesia comienza a prestar sus oídos a falsas doctrinas dadas por falsos maestros? ¿Qué sucedería contigo? ¿Cómo enfrentarías la situación si esa iglesia de la cual tú serías parte comienza a sufrir en su liderazgo? Los líderes de esa iglesia histórica, grande y de gran influencia, comienzan a enseñar cosas extrañas. No solamente los líderes comienzan a enseñar cosas extrañas, sino que los líderes comienzan a abandonar la iglesia y a armar sus propios grupos religiosos, creyendo que lo que enseñan es verdad. ¿Qué pasaría si tú eres parte de esta iglesia histórica de muchos años, cuyos fundadores son históricos, pero que no solamente está perdiendo la doctrina, no solamente está perdiendo a sus líderes, sino que además está perdiendo la credibilidad y la coherencia que como cristianos deberían tener, porque su estilo de vida es cuestionable? Hablan de amor al prójimo, pero andan en rencillas. Hablan de fidelidad a la verdad y están escuchando, no sé, enseñanzas sobre dioses falsos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, la iglesia que yo les he descrito es la iglesia, o era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que en su época fue una iglesia grande. Era una iglesia que se constituyó y se organizó en base a casas.
¿Correcto? Esa iglesia fue fundada por nada más y nada menos que ¿quién? Que el apóstol Pablo. ¿Tú te imaginas que el apóstol Pablo funde una iglesia y tú seas parte de esa iglesia? El apóstol Pablo invirtió 2 años de su vida dedicados a fundar y a establecer y a fortalecer la iglesia de Éfeso. No solamente estuvo él solo, sino que él involucró a tremendos líderes de la iglesia primitiva: Priscila, Aquila y Apolos. 3 personajes que en el nacimiento de la iglesia primitiva fueron trascendentes para el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Pero la iglesia de Éfeso comenzó a sufrir la mala doctrina de aquellos tiempos. Habían dos herejías fuertes que en aquellos tiempos comenzaron a darse. Una era el gnosticismo, que dicen los expertos que el gnosticismo fue la creencia o la filosofía que más dañó a la iglesia naciente. Porque una de las cosas que postulaba el gnosticismo era que la materia es mala. Por lo tanto, si la materia es mala y Dios es espíritu, es imposible que Dios se pueda encarnar en un ser humano. Por lo tanto, si Jesús se encarnó, no es cierto. Jesús no es Dios, decía el gnosticismo. Y esa enseñanza, esa herejía comenzó a entrar a través de ciertos líderes a la iglesia de Éfeso. Y muchos líderes de la iglesia de Éfeso comenzaron a creer aquellas enseñanzas. Había una segunda situación que comenzó a influenciar en la iglesia, que era la idolatría que se vivía en Éfeso. A quienes les gusta un poquito de la historia y quienes están estudiando el curso de Panorama Bíblico van a recibir más detalles sobre esta información. Pero en Éfeso se celebraba un culto a una diosa muy particular, a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. En otros contextos conocida como la diosa Artemisa. Y este tipo de adoración a la diosa Artemisa o Diana comenzó a entrar a la iglesia de Éfeso. Y muchos de sus líderes en la iglesia de Éfeso comenzaron a prestar sus oídos a estas herejías. Y no solamente comenzaron a prestar sus oídos, sino que comenzaron a creer estas enseñanzas. Y no solamente prestaron sus oídos, ni solamente comenzaron a creer, sino que comenzaron a enseñar estas falsas enseñanzas. Enseñanzas falsas, lejanas a la enseñanza apostólica, lejana a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso, de ser una iglesia fuerte, doctrinalmente fuerte, pasó a ser una iglesia doctrinalmente débil. Habían 2 problemas en la iglesia de Éfeso: doctrina falsa, conducta cuestionable. Esos eran 2 problemas que distinguían a la iglesia en Éfeso. Pablo ve a su discípulo Timoteo, un joven pastor y un joven misionero, el cual se había convertido en el ministerio del apóstol Pablo, el cual había sido discipulado, entrenado, equipado por el mismo apóstol Pablo. ¿Tú te imaginas lo que eso tiene que significar? ¿Te imaginas lo que sería tu vida y mi vida si el propio apóstol Pablo nos hubiese discipulado? Pablo mira a Timoteo y le dice: Timoteo, tú tienes que irte a Éfeso. Porque en Éfeso, la iglesia que yo fundé junto con Priscila, con Aquila y con Apolos, la iglesia en la cual invertimos 2 años de nuestra vida, por lo menos de mi vida, para consolidarla fuertemente, ahora es una iglesia que está sufriendo los estragos de la mala doctrina. Ahora es una iglesia que está sufriendo el mal testimonio de muchos de sus miembros. Y es más, Timoteo, muchos de aquellos líderes ahora están abandonando la fe. Y cuando tú lees toda la epístola, la primera epístola de Timoteo, te vas a dar cuenta que el cuadro que describe el apóstol Pablo sobre la iglesia de Éfeso es lamentable y triste. Se mencionan a 2 personajes, Himeneo y Alejandro. Si tú quieres, puedes fijarte en tu Biblia, primera de Timoteo, esta referencia. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 20. ¿Quiénes eran estos 2 hombres, Himeneo y Alejandro? Himeneo y Alejandro, y sobre todo Alejandro,
Habían sido parte del primer equipo misionero, o de uno de los primeros equipos misioneros del apóstol Pablo. Habían servido con el apóstol Pablo. Y ahora Pablo escribe a Timoteo y le dice que estos dos personajes que antes fueron buenos líderes y buenos maestros, ahora están enseñando cosas extrañas. Y es un término muy duro, blasfemar. Mira el tremendo desafío que tenía al frente Timoteo. Timoteo tenía que llegar a la iglesia de Éfeso siendo joven, siendo un pastor inexperto. Y tenía que hacer frente a una iglesia complicada. A una iglesia con problemas doctrinales. A una iglesia cuyos líderes estaban abandonando la fe, y se usa el término apostatar, que estaban enseñando herejías. A una iglesia donde un buen grupo de sus miembros estaban confundidos en las doctrinas. A una iglesia cuyos miembros estaban teniendo un estilo de vida cuestionable, producto de toda esta confusión de falsa doctrina. ¿Cómo hubiese yo enfrentado esa situación? ¿Qué hubieses hecho? ¿Cómo hubieses evitado tú caer en esas falsas doctrinas? ¿Cómo tú hubieses evitado el hecho de hacer frente a líderes cuya enseñanza es cuestionable? ¿Qué hubieses hecho tú para enseñarle a los miembros de aquella iglesia? Lo importante que es tener una vida coherente con la fe. ¿Qué hubieses hecho tú para no ser parte de aquel grupo de personas que empezaron la carrera, pero que en el camino la abandonaron? El apóstol Pablo en toda su primera epístola le da por lo menos 3-4 consejos, muy puntuales. Yo he escogido solamente uno, que va a ser materia de estudio en todas las semanas. Capítulo 4, versículos 7 al 8. Desecha las fábulas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vuelvo a leer el texto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esta circunstancia que a él le toca enfrentar? Timoteo, frente a esta situación de vida, de ministerio, frente a esta realidad de la iglesia, de estos líderes, de esta coyuntura social donde muchos abandonan la fe, donde comienzan a creer cosas extrañas, donde comienzan a tener vidas cuestionables, ten mucho cuidado. Revisa tus conceptos, revisa tus creencias, desecha todo aquello que no está en orden a la verdad. Pero el apóstol Pablo le dice algo que es contundente. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Porque si hablamos de disciplinas espirituales en las próximas semanas, es necesario que entendamos el concepto de piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Es la piedad misericordia? ¿Es la piedad amor por el prójimo? ¿Cuál es el concepto que tienes tú acerca de la piedad? Ojo, que piedad para nosotros en nuestro contexto no es piedad para Pablo en su contexto y en su momento. Cuando Pablo habla de piedad, Pablo no está hablando de misericordia, no está hablando de compasión, no está hablando de amor al prójimo. Pablo está hablando únicamente de una cosa, de reverencia y de sumisión a Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad,
le está diciendo: Timoteo, haz todo aquello que te ayude a desarrollar mayor reverencia a Dios. Practica todo aquello que te lleve a desarrollar mayor sumisión a Dios. Las palabras sinónimas de piedad en el contexto del apóstol Pablo son devoción, temor, reverencia, respeto, honra por Dios. Porque podemos ser cristianos porque creemos tener mucho conocimiento respecto a las cosas de Dios. Pero el auténtico cristiano no solamente se forja por el conocimiento, sino se forja por la transformación de vida. Porque la piedad a la cual se refiere el apóstol Pablo es un estilo de vida caracterizado por la reverencia, por el temor, por la honra, por la sumisión, por el respeto que se le debe tener a Dios. Si no, leamos el mismo texto en otra versión de las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. ¿Cómo tendría que hacer Timoteo para enfrentar la situación que tenía al frente? ¿Cómo enfrentaría Timoteo doctrinas falsas dentro de la iglesia? ¿Cómo tendría que responder Timoteo ante la enseñanza equivocada y hereje de líderes dentro de la iglesia? ¿Cómo tendría Timoteo que hacer frente y tratar el testimonio cuestionable de muchos de los miembros de la iglesia de Éfeso? Haciendo una sola cosa: siendo un hombre piadoso. La única forma, o una de las 3-4 formas que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta de cómo él debería enfrentar esta situación que tenía al frente, era convirtiéndose en un hombre piadoso. Timoteo, sé un hombre piadoso. Haz todo aquello que haga de ti un hombre que sea temeroso de Dios. Haz todo aquello, involúcrate en todo aquello que haga de ti tener mayor reverencia a Dios. Este es el secreto para Timoteo y para nosotros el día de hoy, para hacer frente a la adversidad, pero también para no abandonar la carrera. Porque la verdad de las cosas, hermanos, es que muchos vamos a empezar la carrera. Y la pregunta es: ¿cuántos la vamos a acabar? No estoy diciendo que no querramos acabarla. Porque yo hago una encuesta a boca de urna y les pregunto: ¿cuántos quieren acabar bien la carrera? Todos vamos a querer hacerlo. Yo quiero acabar bien la carrera. Pero no basta mi palabra para que así sea. Sino porque hay tantos cristianos que terminaron alejándose de la fe. Algunos que no supieron hacer frente a las pruebas. Si esto es la vida cristiana, no sirve, mejor me voy. Asumieron que la vida cristiana es una vida libre de problemas, y la vida cristiana no es una vida libre de problemas. Quizás algunos abandonaron la fe, producto del comezón de oído que el apóstol Pablo alguna vez menciona, que fueron seducidos y atraídos por diversos tipos de enseñanzas que en un inicio parecieron más atractivas y se fueron detrás de esas enseñanzas y abandonaron la fe. Muchos cristianos comienzan a vivir vidas cuestionables o doble vida, producto de su falta de reverencia a Dios. Y hermanos y hermanas, si tú quieres acabar la carrera que has empezado llamada fe, el secreto es este: ejercítate para la piedad. ¿Quieres acabar la carrera? Sé un hombre piadoso, sé una mujer piadosa, desarrolla reverencia, desarrolla sumisión, respeto, honra, temor a Dios.
Vive cada día consciente de la presencia de Dios en tu vida. Vive cada día consciente de la santidad de Dios en tu vida cada día. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. Son las palabras del apóstol Pablo. Ejercítate para la piedad. Pero hay que decirlo que ejercitarnos para la piedad no es fácil. El apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para poco. Pero el ejercitarse para la piedad trae grandes beneficios para la vida presente como para la venidera, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es tan difícil ejercitarnos para la piedad? ¿A cuántos les gusta hacer ejercicios? Levanten la mano. Les gusta, les apasiona hacer ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17. Son la minoría. Porque hay que decirlo, una cosa es que me guste, otra cosa es que lo haga. ¿No es cierto? Porque son las tres realidades, ¿no? Están aquellos que simplemente no les gusta y no lo hacen, que son la mayoría. Están los que les gustan pero no lo hacen. Y están aquellos que no les gusta y no lo hacen. Son tres realidades. ¿Correcto? Miren, hay tres razones por las cuales las personas no suelen hacer ejercicios. La primera es por la falta de conciencia y responsabilidad. Dicen, yo no necesito. Bueno, quizás Luchito, ¿no? Que está un poquito, ¿no? Él necesita. Yo no necesito. Falta de conciencia. Porque puedo yo asumir que mi salud esté bien, pero a lo mejor no tomo conciencia de que puede estar mucho mejor. Entonces la mayoría de las personas o un grupo de personas no hacen ejercicios porque lo consideran irrelevante. Lo consideran poco importante. Por ende, no lo hacen. Se conforman como están. La segunda razón por la cual las personas no suelen hacer ejercicios es porque no están dispuestos a dejar o abandonar su comodidad. Porque si tú quieres hacer ejercicios vas a tener que sufrir algo de incomodidad, ¿sí o no? ¿Qué es más cómodo? ¿Estar corriendo o haciendo ejercicios en la calle o estar echadito en tu cama con tu botellita de agua helada al costado y mirando las noticias del día? ¿Qué es más cómodo? Hacer ejercicio implica asumir un costo y dejar un poco tu comodidad. Y la mayoría de las personas no quiere poner en riesgo su comodidad. Y menos están dispuestos a pagar un costo. Porque se dejan llevar por la flojera. Porque algunos no hacen ejercicio simplemente ¿por qué? Por flojera. Y acá yo tengo que ser exhortado a mí mismo, ¿no? Porque cuántas veces he dicho, voy a empezar a correr. He empezado 1, 2, 3 días y después la flojera. No, ya otro día. La tercera razón por la cual la gente no suele hacer ejercicios es por simplemente ignorancia. Porque no saben cómo hacerlo. Porque no saben cómo empezar. Ya, pastor, yo quiero hacer ejercicio, pero ¿qué hago? Hago planchas, hago abdominales, salgo a correr. ¿Cuántos abdominales me hago? Porque a veces nuestra ignorancia es la mayor justificación para no hacer las cosas que debemos hacer. Yo recuerdo el día en el cual la primera experiencia, yo era adolescente de 17 años y los adolescentes suelen cuidar mucho su aspecto físico, ¿sí o no? Yo era muy alto y era muy delgado, era la mitad de Alonso. Imagínate, la mitad, o sea, y era alto, más alto que él todavía, ¿no? Y era flaco. Dije, no. Hablé con un tío y le dije, tío, tú tienes pesas, permíteme ir a tu casa a poder practicar, le dije, ¿no? Y hacer de este cuerpo algo más bello. Entonces, mi tío me dijo, vente sobrino, me dijo. Fui a casa y él se metió a su sala, entró con mi papá, yo me quedé en el patio y comencé, pues, ¿no? Hay que calentar primero, calenté un poquito y luego me eché a la banca, ¿no es cierto? Miré la pesa, dije, 60, no pasa nada. Agarré, lancé la primera levantada de las pesas, bajé y no pude levantarla. Al punto de que el peso me estaba venciendo y me estaba ya empezando a asfixiar. Yo no sé cómo hice que por la gracia de Dios pude voltear el cuerpo y la pesa cayó.
Pero a veces nuestra ignorancia de cómo hacer las cosas, cómo empezar a hacerla, o cuánto debo hacer, a uno no le anima a hacer ejercicio. Tiene que haber alguien que me enseñe. Miren, las mismas 3 razones que tenemos para no hacer ejercicio físico corporal, también son 3 razones comunes para que las personas y los cristianos no se ejerciten para la piedad. Algunos cristianos consideran que el ejercicio espiritual de la oración no es necesario. Y por lo tanto no oran. No, pastor, a mí me basta con leer mi Biblia. Yo leo la Biblia todos los días y con eso es suficiente. Algunos cristianos creen que venir a la iglesia no es importante. Cuando la Biblia dice no dejen de congregarse. No, pastor, yo escucho el mensaje en mi casa, pongo la radio, la televisión, ¿no es cierto? Leo un pasaje de la Biblia. No están dispuestos a reconocer que necesitan crecer espiritualmente. La falta de conciencia. ¿Hay culto de oración? No, a mí me basta el culto dominical. Yo el miércoles no vengo porque no necesito, yo oro en mi casa. Falta de conciencia genera falta de responsabilidad. La segunda razón es, no estamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad y pagar un costo. Vamos a hacer una vigilia para orar. Ay, pastor, vigilia. ¿No podemos hacer lo mismo en la vigilia el domingo en el culto? Es que matamos 2 pájaros de un tiro, pastor. Oramos, cantamos, es más, si quiere haga ayuno, pastor. Pero no están dispuestos a pagar un precio para ser más espirituales. No están dispuestos a pagar un precio para tener más reverencia a Dios. La tercera razón, la ignorancia. Muchos cristianos no saben, quieren. Pastor, yo quisiera orar como escucho que ora el hermano, pero no sé cómo hacerlo. ¿No habrá alguien que me enseñe? Pastor, si oro todos los días 5 horas, ¿voy a ser un hombre fuerte? Quizás, pero empieza orando de a poquitos. No vaya a ser que la meta te la pongas tan grande que termines por frustrarte y digas, esto no sirve. Muchos cristianos no desarrollan, no se ejercitan en la piedad por falta de conciencia, por no querer incomodarse o por ignorancia. Ponemos excusas siempre cuando hay tiempo de oración, ponemos excusas cuando hay que venir a la iglesia, ponemos excusas cuando hay que ayunar, ponemos excusas cuando hay que hacer vigilia, ponemos excusas cuando hay que predicar, ponemos excusas cuando hay que servir. Cuando todo eso, la oración, la palabra, el servicio, la predicación, todo eso es piedad. Cuando todo eso nos hace fuerte espiritualmente. Miren cuáles son los beneficios de ser hombres y mujeres piadosas. Uno de los primeros beneficios de ser hombres y mujeres piadosas es que vamos a tener mayor conocimiento de Dios y de su voluntad. Mientras más piadoso soy, más conocimiento voy a tener de Dios y de su voluntad para mi vida. Mientras más piadoso soy, voy a desarrollar mayor santidad. Voy a dejar el pecado y voy a parecerme más a Jesús. Cuando practico la piedad, cuando me ejercito en la piedad, comienzo a desarrollar mayor dependencia a la guía y al gobierno del Espíritu Santo. Mientras más piadoso soy, mi voluntad está siendo rendida al gobierno del Espíritu Santo. Cuando me ejercito en la piedad, comienzo a desarrollar patrones de pensamiento, patrones de conducta cristianos. Comienzo a pensar como Jesús. Comienzo a vivir como Jesús. Miren todo lo que hace la piedad. Mientras más piadoso soy, comienzo a obtener mayores recursos para hacer frente a la tentación. Porque muchos cristianos cedemos a la tentación porque no hemos desarrollado piedad. Ejercítate en la piedad. Porque la piedad para todo aprovecha. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres tener la fuerza y la convicción para decirle no a la tentación? Para huir de la tentación, el secreto está en la piedad.
mientras más piadoso, mientras más piadosa eres, más fuerte vas a ser espiritualmente. Otro de los beneficios de la piedad, vamos a desarrollar sabiduría para aconsejar y animar a otros, porque a veces no tenemos la menor idea de lo que la otra persona puede estar esperando de nosotros como consejo, como ánimo. Y la piedad nos hace sabios, y sabios para aconsejar a otros, sabios para animar a otros. La piedad nos hace sabios para tomar buenas decisiones. La piedad nos da discernimiento para poder identificar la verdad de la herejía. La piedad nos da discernimiento para poder conocer las intenciones de tal o cual persona. La piedad nos da sensibilidad al dolor y al sufrimiento de las personas. La piedad nos crea oportunidades para ser usados por Dios para grandes cosas. La piedad nos hace modelos de vida y de inspiración para otras personas. Miren todos los beneficios, y me he quedado corto, que trae la piedad. ¿Quieres ser un buen esposo? Sé un hombre piadoso. ¿Quieres ser una buena esposa? Sé una mujer piadosa. ¿Quieren ser buenos padres? Sean padres piadosos. ¿Quieren ser buenos hijos? Sean hijos piadosos. ¿Quieren ser buenos cristianos? Sean cristianos piadosos. Ese es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, ejercítate para la piedad. Si el culto dominical a mí me ayuda a desarrollar mayor reverencia a Dios, pues tengo que venir al culto dominical y llegar puntual y quedarme hasta el final. Si la oración comunitaria, la que hacemos los miércoles o quizás otros días, no lo sé, me ayuda a desarrollar a mí mayor reverencia, pues vengo al culto de oración, porque lo que yo quiero es tener mayor reverencia a Dios. Porque siendo un hombre, una mujer piadosa, vas a poder hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Porque siendo un hombre, una mujer piadosa, vas a poder identificar por dónde es que viene la amenaza. Porque siendo un hombre, una mujer piadosa, vas a poder advertir el peligro de las falsas enseñanzas y doctrinas. Porque siendo un hombre y una mujer piadosa, vas a poder vivir una vida coherente a las cosas que crees. Porque siendo un hombre y una mujer piadosa, vas a terminar la carrera y no la vas a abandonar. Hermanos, el desafío es único. Ejercítate para la piedad. Y si tienes que perder un poco tu comodidad, la piedad para todo aprovecha. Si hay algo que no conoces ni sabes cómo empezar, recuerda, la piedad para todo aprovecha. Si crees que no necesitas orar más, leer tu Biblia más, servir, predicar, la piedad para todo aprovecha. ¿Oramos? La pregunta de rigor es si realmente quieres ser fuerte espiritualmente. La pregunta de rigor es si realmente quieres acabar la carrera. Esa es la pregunta de rigor. El secreto está en tomar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad. La piedad nos hace fuerte espiritualmente. La piedad nos transforma. La piedad nos lleva a pensar y a vivir como Jesús. Te damos las gracias, bendito Dios, por el mensaje de esta tarde. Señor, que cada uno de los que estamos aquí y han escuchado este mensaje, pueda el Espíritu Santo, Señor, confrontarlo, empezando por quien habla. Y Señor, que podamos desarrollar la conciencia de la importancia de ser hombres y mujeres piadosos. Que podamos, Señor, estar dispuestos a pagar el precio
de lo que implica ser piadosos, piadosas. Que estemos dispuestos, Señor, a empezar, aunque sea de a pocos, pero que estemos dispuestos a ser hombres y mujeres piadosas. Señor, tráenos la próxima semana para seguir aprendiendo más sobre este tema de la piedad, de las disciplinas espirituales. Y enséñanos, Señor, a ser una iglesia fuerte, a una iglesia que pueda permanecer con el baluarte de la verdad, a una iglesia, Señor, que sepa hacer frente a los cuestionamientos de las falsas doctrinas, de las herejías, a una iglesia cuyo liderazgo sea un liderazgo sano en cuanto a su doctrina, una iglesia cuya vida sea una vida coherente, Señor. Haz de la iglesia de Breña una iglesia piadosa, una iglesia reverente, una iglesia que te tema, que te respete y que te honre. En Cristo Jesús. Amén. Los chicos de Haas, que están haciendo la apoyada para levantar fondos para su actividad evangelística del mes que viene, tengo entendido. Entonces, los que podamos colaborar con los muchachos, hagámoslo. Un aviso solamente que es importante para que no vayan a creer, como hemos hablado de que algunos abandonan la fe, para que no vayan a creer que Carlos y Miriam Bernales, que son miembros de nuestra iglesia, y que ellos son misioneros de una organización en Suiza, pero que tienen su proyecto acá en Lima, ellos van a estar viajando por un tiempo de 2 semanas y 15 días aproximadamente. Ellos van a Cuba, van a contactar con algunas iglesias y hermanos de la iglesia en Cuba, y le hemos pedido que nos traigan noticias de cómo está la iglesia en Cuba, para orar por ellos también, porque en Cuba no se vive la libertad del evangelio que nosotros vivimos. Correcto, entonces que nos traigan noticias. Van a estar unos días en Cuba y luego tienen que partir para Suiza para también dar reportes de su trabajo a la organización a la cual ellos pertenecen. Correcto, así que estemos orando por ellos. Si no los ve, no es que abandonaron la fe, sino es que están dando cuentas a su organización. Correcto, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos con un último cántico al Señor y le esperamos este miércoles a las 7:30. Para juntos ejercitarnos para la piedad.